Hola, soy Juan Carlos Sancho, arquitecto español, trabajo en Madrid y junto a Sol Madridejos formamos el estudio Sancho Madridejos, OSMAO, desde hace 40 años ya. Tengo ahora en este momento 64 años y nos conocimos Sol y yo antes de la carrera, cuando estábamos haciendo el último curso de bachiller en San Sebastián y decidimos en ese momento tener una aventura, una joint venture juntos a todos los niveles, a nivel personal, a nivel profesional y a nivel vital, ¿no? Yo creo que es lo más interesante de nuestra unión profesional, que está unida a una unión mucho más vital a otros niveles, como pasa en otras parejas de arquitectos, y en nuestro caso nos ha funcionado muy bien y yo creo que es parte del truco de la singularidad de nuestro trabajo. Formamos un estudio en el año 83, como ya te he comentado, y yo creo que trabajamos alrededor de 3 polos, como es bastante habitual en Madrid. O sea, esto yo creo que te lo habrán contado o muchísimos otros arquitectos, donde el trabajo profesional, que trabajamos a nivel de concursos, sobre todo de obra pública, de edificio público, en museos, bibliotecas, colegios, está ligado a nuestra reflexión teórica, a un corpus teórico previo, que muchos llaman investigación, llaman ese corpus previo, pero es que es vital en todos nosotros. Nos han inculcado esa educación y yo creo que eso es importantísimo, tener un porqué, un qué eres tú, qué te interesa, qué referencias tienes, y cocinar unos llamarán. Unos tienen unas tendencias, Antón, por ejemplo, más investigadora pura y dura, otros son investigadores más personales, más íntimas, pero hay un cuerpo teórico, que nosotros preferimos llamarlo teórico, en relación, luego lo hablamos si quieres, que da forma a esa profesión, a la actividad profesional, a los proyectos en definitiva que se plantean en los concursos. Es un trabajo que se precocina, bueno, no es que se esté precocinado el proyecto, sino que se va trabajando y continúa durante todos estos años. Es algo continuo que está ahí, que eres tú, y lo vas expresando en la actividad profesional. Y siempre te habrás oído una tercera pata del taburete, es la docencia. Yo soy catedrático en este momento desde 2000 años, desde 2008, perdona, 2000 años es lo que me parece que ha pasado. Desde el 2008 soy catedrático de proyectos en la ETSAM, en la Escuela de Arquitectura de Madrid, aunque hemos dado Sol y yo clases, juris, maestrías, másters en América, en Asia, luego te contaré nuestra experiencia china, que es muy importante, aquí en Latinoamérica. Yo creo que impartimos clase un poco donde nos llaman y donde sentimos necesidad que podemos decir algo. Y estos dos grupos de un poco expresión personal, intereses personales, profesión, que yo no lo separaría en dos, sino que es prácticamente lo mismo, y la docencia es un poco nuestro perfil arquitectónico. Esa docencia, luego te lo contaré, pero yo creo que es muy importante porque no es algo que en Madrid se ha dado de una manera espontánea, sino que viene de nuestros profesores, de nuestros maestros. Nosotros tuvimos en la Escuela de Madrid a los mejores arquitectos, daban clase, y lo ves casi como una obligación, como una necesidad también de contar lo que a ti te contaron, que los alumnos sientan lo que tú sentiste, esa emoción vital que hace que arranque algo personal si realmente te interesa, ¿no? Entonces yo creo que a grandes rasgos este es un poco el perfil. En mi caso iba a hacer Bellas Artes, luego como se me daba muy bien también las matemáticas, el campo matemático siempre me ha interesado también y se me daba bien, pero de manera natural, sin esfuerzo. Luego conocí a Sol, que también es lo mismo, dibuja muy bien, y yo creo que fue casi un entendimiento con Sol. Decir, bueno, hacemos esto como plan como lo mismo que dices, bueno, nos vamos al cine hoy. Yo iba a hacer eso, iba a hacer Bellas Artes, y al final fuimos a ver a dos arquitectos que había en San Sebastián, que es donde yo vengo, y nos explicaron lo que era la arquitectura. Nos pareció horrible. Dijimos, esto no es lo que queremos, y si somos arquitectos tenemos que hacerlo de otra manera, porque esto era hiperprofesional
y nos contaron toda la problemática, la casuística profesional de la profesión, tiene que ser, ¿no? Y nos pareció, vamos, horribles. Salimos de los dos, nos miramos diciendo esto no es lo nuestro, realmente si somos arquitectos. Luego nos presentamos a Pamplona, que es la Universidad de Navarra, que es como aquí la Universidad de Piura, que es una universidad privada, y nos hicieron 2 pruebas que duraron 2 días, y a mí me dijeron que yo no servía para la arquitectura, y a Sol le dejaron entrar. Yo me fui a Madrid, y Sol después directamente se fue a Madrid al año siguiente, un poco para seguir. Y luego, con el tiempo recuerdo que luego nos invitaron a dar una conferencia y hicieron una exposición nuestra en la Escuela de Navarra, la universidad, y estaba el profesor ya mayor que me había dicho, tú, era como 20 años después, me encanta lo que hacéis, sois buenísimos arquitectos, soy un gran seguidor vuestro. Y le dije, le recuerdo que yo hice aquí los exámenes previos y usted en una entrevista previa me dijo que yo no servía para esto, para arquitecto. Me dijo, no, esto no te lo puedo decir, imposible, yo tengo muy buen ojo. Dijo, pues yo soy la excepción a su ojo, la excepción a su regla, pero su regla es su ojo, soy la excepción en el ojo, soy la mota el polvo en su ojo. No le hizo mucha gracia, pero son anécdotas que pasan siempre, ¿no? Pero no ha habido referencias. La única referencia que sí, con el paso del tiempo sí que puede tener alguna relación, pero no sé por qué, es que mi abuelo era sastre, pero no como... Y tenía esas reglas escuadras cartabones de madera grandísimas, plantillas, y me acuerdo que me gustaba mucho ayudarle cuando iba a verle, su casa que hacía patrones, hacía americanas y hacía también uniformes militares, que tiene estaba todo muy reglado, con esas curvas también que tiene esas moldes de curvas, plantillas de curvas grandísimas que las colgaba en la pared, tenía toda la pared colgada, y la imagen de todo colgado con clavos en la pared, todo colgado. Le decía, bueno, déjame hacer esto, venga, pues pasa la tiza. Todas cosas, como me gustaba dibujar, me gustaba hacer las plantillas y me enseñaba el cartabón y las cosas tal. Bueno, siquiera una referencia porque me gustaba muchísimo ayudarle. Y él sí que me animaba, aunque no tenía nada que ver directamente con la arquitectura de tú vas a ser arquitecto, nadie, ni yo lo decía, ni tengo referencias, es una cosa de una derivada, un 2.0 de dibujar y que se dan bien las matemáticas, y entonces esos exámenes psicotécnicos que hacían al final de la carrera, decía, tú vales para arquitecto, y decía, bueno, pues igual sí, igual no, tal, y al final salió. Sí, tengo un lugar de origen que es San Sebastián, o sea, no quiero sacar la banderita de que es ser vasco o no vasco, porque no va de eso, pero sí que, o ser catalán, tal, que me parece siempre muy infantil, quizá, y más últimamente muy populista, ¿no? No es eso, es que hay otra luz, hay otra... la cultura vasca, como sabéis, el área vasca, que no es Bilbao, Bilbao son vizcaínos, Unamuno, que es un pensador español, decía que están los vascos y los vizcaínos. Todo el mundo, a nivel más popular, si dices vasco, Bilbao. Bueno, sí, pertenecen a la comunidad vasca, pero es otra mentalidad totalmente diferente. La mentalidad en San Sebastián es una cultura que ha estado siempre aislada de todas las invasiones. La invasión romana no llegó a invadir ese ámbito, porque hay unas montañas previas entre el ámbito y el mar. Eso hizo que se atrasara mucho la cultura en la época romana. Luego, sabéis que España es la suma de 5 o 6 invasiones. Siempre nos están invadiendo. Y es un poco nuestra riqueza. Lejos de quejarnos, siempre pensamos que la riqueza es que hemos tenido invasiones romanas, luego invasiones godas, 3 siglos, luego invasión árabe, que ha sido 7 siglos. Es como si los españoles todavía estuviéramos aquí. Ya te lo comenté el otro día, todavía por aquí. Y lo tenemos como algo positivo. Luego nos invadieron los franceses, que eso sí que les echamos muy rápido, pero quedó esa cultura afrancesada en España, ¿no? Pero el País Vasco no han entrado ni los árabes, ni los 7 siglos árabes, ni los romanos, ni los godos. Ha sido siempre un pueblo pesquero, que pescaba ballenas, y siempre se relacionaba con los barcos, con las corrientes marinas, subías por la costa hasta Inglaterra
y se iban y directamente te dejaban en Boston, en la bahía de Boston, en el cabo metido de Boston, que cuando fui a Boston me quedé sorprendido que había en las agencias de viajes, había un viaje que decía, vaya usted a ver el recorrido vasco. O sea, una cosa que no lo había, a mí nadie me lo había contado, lo vendían como una oferta en Boston, el recorrido vasco, con todas las referencias que había dejado los pescadores, que pasaban 6 meses durante siglos, 6 meses en invierno, luego volvían, vendían las ballenas que cazaban, el aceite a los iroqueses y a las culturas indias de la costa, pasaban 6 meses y se quedó palabras, vocabulario en euskera, en el vasco y a ellos, y luego volvían en primavera, cuando la corriente daba la vuelta, ¿no? Entonces, esa relación es más potente a nivel cultural en el País Vasco que la estándar de la península ibérica, de los árabes y tal, ¿no? Entonces, es una cultura que como muy sensible, se valora mucho, luego hablaré de Chillida o Teiza, siempre la escultura en relación a lo matérico, a la piedra. El deporte vasco por excelencia es levantar piedras o cortar árboles o que un buey tire una piedra. Entonces, con la materia, con el lugar, la luz, o sea, la luz de España es una luz dorada fortísima. Es como aquí también que pasa mucho, es totalmente diferente. Acabo de estar en Arequipa. La luz de Lima no tiene nada que ver con la luz de Arequipa. La luz de Lima para mí es plomo, es muy plomiza, porque la sientes casi físicamente como una capa que te está pesando aquí de luz. En cambio, la luz de España, la de Arequipa es diferente. La de España es muy dorada la luz, todo es dorado. Los atardeceres son muy largos, anochece a las 10 de la noche en verano y todo es muy... se alarga más todo, por la orientación que tenemos. Y la luz de San Sebastián, la vasca, es una luz plateada. No es plomiza como la de Lima, es más plateada, brilla, pero es un brillo... El mar lo ves y son como brillos plata. Es como si fuera un mar de mercurio muchas veces. Entonces, el tipo de luz que te das fuera cuando sales fuera, o sea, te das cuenta como la luz de Lima cuando vas a Arequipa y te das cuenta como la luz de Arequipa cuando vienes de fuera y te fijas en esas cosas. Si no, lo das por hecho, pero en esas cosas nos influyen a todos, a ti, a todos de una manera vital. En cuanto a lugares, después, el lugar de origen es ese, y eso también, y después yo creo que, pero también soy ciudadano de muchos otros sitios que son míos, o sea, que vas a ciudades y dices, esta ciudad la entiendo, es parte de mi manera de entender las cosas, y son ciudades muy estándar, pero hemos trabajado 8 años en China, hemos estado viviendo muchísimo tiempo en China, y Shanghái, por ejemplo, es una ciudad que desde el primer día la haces tuya, o sea, es así como Pekín, ¿no? Pero en Shanghái vivimos como en casa, o sea, muchas veces lo comento con Solo y esto. Cuando viajábamos a otro sitio de China y volvíamos a Shanghái, decíamos, estamos como volviendo a casa, ¿no? Ya te sabías los sitios, la cultura, la gente, la luz, lo haces tuyo. Y a nivel ya más de trayectoria personal, como nos pasa a todos, ya de Italia, Venecia, vamos todos los años a Venecia, nos parece, no sé, Venecia es todo para nosotros. Pero no Venecia en el sentido del agua, en el sentido turístico. Tiene una impronta turística tan potente que es difícil traspasar esa base turística, esa imagen de la Venecia que todos tenemos en la cabeza. Si atraviesas eso, nosotros en Venecia nos levantamos a las 5:30 y salimos a Venecia a las 6 de la mañana a ver amanecer, y estamos sacando fotos, paseando, hablando con la gente, que ves la Venecia de los carritos, llevar la fruta, tal, que no hay ni un turista, y estamos hasta las 8:30 que salen las hordas de turistas, los paquetes de la unidad del turista, que son 50, que es una barbaridad, y en ese momento muchas veces nos vamos al hotel, desayunamos y nos metemos en la cama y nos vamos a dormir, porque es que ya te rompen, tienes que estar solo muchas veces para comunicarte con las cosas, como bien sabes, ¿no? Entonces, en un cuadro, en un sitio. Y luego hay lugares, y luego también me siento más que de lugares de situaciones también, ¿no? O sea,
pero es tan potente como ser de San Sebastián es el sentimiento que tengo de ser San Sebastián, con todo eso que hablamos, no ser de San Sebastián, sino la sensibilidad que culturalmente entra, desde que eres pequeño, te entra por los poros y no te das cuenta, y te das cuenta después, de manera retrospectiva. O sea, tú sabes quién es tu maestro, de dónde eres, con los años, sobre todo cuando vas a otro sitio. Te vas a otro sitio y dices, cuando vuelves, tienes la sensación de volver a tu ciudad, o a tu sitio más que a tu ciudad, ¿no? Pues yo cuando visito el Panteón, por ejemplo, tengo la sensación de que vuelvo a un sitio mío, por muchísimas referencias, pero hablaremos aquí de maestros, y no tanto el Partenón. El Partenón veo que está ahí, le saco una foto, pero noto que soy un turista más en el Partenón. En cambio, en el Panteón no. Luego hablaremos de lo que te hace tilín por dentro. Por ejemplo, bueno, luego hablaremos de eso, que es muy interesante. Yo no creo que el maestro, no sé, excepto casos muy particulares, porque cada uno somos diferentes, pero yo creo que los maestros te eligen ellos, los eliges tú, pero es alguien. Yo tengo alumnos que me dicen que soy su maestro, o gente conocida y menos conocida, pero no es algo que lo haces de manera. Yo creo que ellos te eligen como maestro, no es algo que tú eliges, porque la arquitectura no se enseña, la arquitectura se aprende. Eso te lo hablan, o sea, tú puedes decir una frase, yo te puedo decir, podemos estar aquí 10 personas y decir, la arquitectura no se enseña, la arquitectura se aprende, y 3 decir, qué tontería que acaba de soltar este tío. Otros 3 que dicen, bueno, y les entra como por los poros, y luego al cabo del tiempo dicen, pues esto que me dijiste después me influyó, que es la mejor manera de aprender. Y otros 3 pueden decir, me encanta la frase, es que esto es mío también. Y puede que alguno de esos 3, alguno se lo olvide después, ¿no? Bueno, pasa de todo. Pero tú estás diciendo lo mismo y se reacciona de manera. Unos están aprendiendo y otros no. Frente a la misma variable, unos se activan y otros te desactivan. O sea que eso no los puedes enseñar, ellos están aprendiendo. Entonces, de alguna manera, se elige, el maestro no te elige a ti, sino que tú eliges quién es el que. Y hay maestros que se activan con el tiempo. Hay gente que te ha influido muchísimo, que te habrá corrido a ti, que te das cuenta que te ha influido, pero al cabo de los años, de manera poderosa, profunda y potente, y han pasado 20 años y ves que poco a poco se va construyendo hay algo, este profesor, o esta situación, o este recorrido, me influyó muchísimo más, o este libro, porque hay maestros que pueden ser libros, ¿no? Que me ha influido mucho más de lo que yo pensaba. Entonces yo creo que puede ser que has conocido en directo, y mentores, pues no sé, es que es lo mismo, es que realmente son categorías que a alguien le puede servir para establecer unas categorías que a nivel funcional. En mi caso lo tengo todo mezclado, o sea, la gente, las situaciones, las personas, los libros, las ciudades, las experiencias. Yo creo que una experiencia arquitectónica te influye tanto como un maestro, pero por hablar de los que he conocido, he tenido trato directo y me han influido radicalmente, en primer caso te diría que Chillida, Eduardo Chillida, que tuvimos, solo yo, pero bueno, la oportunidad, porque era de San Sebastián también, y el padre solo le conocía, y le llevamos el fin de carrera, le hicimos una entrevista para el croquis, estuvimos en el museo de Chillida, que se llama Chillida Leku, que se llama en euskera el lugar de Chillida, Chillida Leku, que es un sitio, un paisaje con esculturas. Tuvimos la oportunidad de pasear con él muchísimas veces y nos fue explicando cada escultura qué sentido tenía, cómo él lo expresaba, por qué sentido teórico, qué intenciones, y todos esos paseos con él que nos iban contando, aquí que quise trabajar cómo el vacío pesa igual que rompe la materia, tal. Todo esto nos influyó directamente en ese momento, fue como un shock, y después también nos ha servido, ha habido un background, ha habido como un pozo, ha ido creciendo una semilla, fue una mezcla de las dos cosas, de un impacto directo. En ese momento ibas a casa y volvías y sacabas fotos y escribías todo lo que recordabas,
y después ha ido creciendo y nos ha servido muchísimo para nuestra arquitectura, para nuestra manera de entender. Después en la universidad, evidentemente, Javier Saidoiza, que era la figura central de la Escuela de Madrid. Tuve profesores de teoría de la arquitectura 2 años a Rafael Moneo, que fue muy duro, pero también fue el primero que nos abrió la puerta. O sea, los maestros son aquellos que te abren una puerta. Te abren una puerta y dicen, mira, existe esto, tú estás así, te abren una puerta y dicen, mira, existe todo eso. Ese mundo puedes entrar, y entras o no. Y entras y ya lo haces tuyo, o te abre una ventana. Pues maestros que han abierto, pues, Chillida nos abrió un mundo directamente, Monet nos abrió una puerta, nos explicaba la relación entre las artes plásticas, las vanguardias y la arquitectura, el cubismo, cosa que nos influyó, o me influyó a mí personalmente más que a Sol, por hablar de esta dicotomía. Me gusta hablar también de Sol porque somos totalmente contrapuestos, no digo complementarios porque no existe una unidad, pero somos muy contrapuestos. Ella si le haces la entrevista hablará de otras cosas. Pero Moneo nos explicó algo como con una entente conceptual y teórico, que la arquitectura contenía un entente teórico y conceptual de conocimiento muy potente. Eso me enseñó, eso enseñaba, ¿no? Y explicaba el neoplasticismo, y Mies van der Rohe, Theo van Desburg, el cubismo, no de una manera muy profunda, pero sí como muy planteada, casi iba salpicando cosas, pero como semillas, gérmenes, píldoras, que algunos nos la tomamos y te iban dando fuerza, ¿no? Moneo, en proyectos concretamente Alberto Campo, que fue profesor, fui su alumno durante 3 años, y yo creo que la base no era tanto, era un profesor muy joven en ese momento, tenía 30 y tantos años, que era el catedrático Javier Carvajal, que también tenía una gran entente, una impronta, pero Alberto, que ha dejado huella en muchísimos alumnos en la Escuela de Madrid, muchísimos arquitectos que quizá conozcas o no conozcas, han pasado por las manos, por decirlo, de Alberto Campo, también de Oiza, de Saidoiza. Alberto, aprendes que toda arquitectura se sustenta en una idea. O sea, que tiene que haber ahí algo que sustente el proyecto. Y ahora, claro, cuando eres alumno es muy difícil, porque cuando eres alumno te basas en formas, qué planta más bonita, qué sección más... me gusta este arquitecto, en ese momento pues estaba Rossi, la tendencia, entonces hacíamos todos, o los Five Architects. Entonces estaba, pues eso, hacíamos axonométrica tipo Richard Meyer, o Peter Eastman, el curso se dividía entre tendencia sí, tendencia no. Los alumnos, éramos una generación de alumnos que luego se ha consolidado como generación de arquitectos muy potente, con Mies van der Rohe, con Prisker, y se dividía la clase de una manera casi entre tendencia y arquitectura blanca, arquitectura gris, entre los Five, la tendencia, entre el postmodern y postmodern no. Éramos muy beligerantes arquitectónicamente, no beligerantes socialmente, beligerantes en cuanto a propuestas. Y si te pedían que dibujaras o que trajeras el proyecto en 10 DIN A1, pues traías 20. Entonces el otro equipo traía, o la otra, que no estaba dividido, era en clase, y proponíamos al profesor, quiero dar la clase de mañana yo, o nosotros, éramos un grupo igual de 20, y montamos una clase pro tendencia, anti-Venturi, pro Rossi, Gotti, la città, la dramaturgia de la città, lo político, lo social y la arquitectura, y otros decían, pues ahora nosotros, y éramos todos, yo me mantenía un poco siempre al margen, más pro Five Architects, pro Le Corbusier, pasó por la tamiz americano, el lenguaje, el dibujo, la excelencia del dibujo, de la expresión. Bueno, entonces éramos muy beligerantes arquitectónicamente, pero con mucho poderío de trabajo detrás. Y ha dado lugar, eso te permitía la escuela, se alentaba, cosa que ahora no ocurre, el alumno es totalmente diferente,
pero se planteaba un caldo de cultivo que después ha dado lugar a muy buenos arquitectos, a una generación muy interesante y muy comprometida con lo arquitectónico, ¿no? Eso es la Escuela de Madrid. Y es algo que se mantiene, ¿no? Por ejemplo, no es algo que ocurre ahora que la tesis doctoral que la hice en los años 80, que es una tesis de 300 páginas y bastante en seria, una tesis, o sea, la tesis en la Escuela de Madrid queda como algo canónico, como algo de lo que era la universidad casi en la Edad Media, porque yo estoy en un tribunal de prelecturas de tesis y se exige, si es la tesis, le pregunto, ¿y cuál es tu hipótesis? Tienes que plantear una hipótesis. Una hipótesis se desarrolla en la tesis y se concentra en una síntesis. Pero frente a una tesis se puede dar la tesis contraria, la hipótesis contraria, y se puede llegar a unas conclusiones diferentes. Y la suma, el enfrentamiento entre esas dos propuestas, no es que lo que salga de una tesis sea lo cierto, ahí surge el conocimiento en ese debate, que esa es la universidad renacentista. Entonces, es lo último que queda en Madrid de la universidad como canónica casi del siglo XVI. Y se mantiene en cierta manera. No quiere decir que sean trabajos farragosos. Se puede hacer la síntesis, pero puede haber juegos de palabras de síntesis sin tesis. O sea, yo hago una tesis que no es una tesis la de compañeros míos, ¿no? Pero eso es algo que se ha inculcado como se ha inculcado que un edificio tiene estructura y que la estructura no es algo que se mete después en el proyecto, sino es algo que nace con la idea y tiene un desarrollo coherente desde el inicio. Si quieres hacer algo ligero, quieres hacer algo pesado, y a la vez te sirve para proyectar. O sea, lo que interesa a nosotros, o en mi caso hay un leitmotiv, nos interesa la arquitectura como la construcción del espacio para que el hombre la habite, ¿no? Pero entonces, al margen de las variables intrínsecas del arquitectónico, por ejemplo, ahora lo medioambiental, ¿no? La realidad tiene que ser medioambiental, por supuesto, pero lo medioambiental tiene que estar incluido ya. Otra cosa es que se potencie lo medioambiental, o se tecnifique, o que se le dé una valoración, se suba el nivel de exigencia de lo medioambiental. Pero es cuando en el siglo XIX, a finales del XIX, se dijo la arquitectura tiene que ser higiénica. Y Haussmann en París abre todos sus pilares higiénicos, Le Corbusier plantea nuevas viviendas diciendo tiene que ser higiénica. No es algo que genere por supuesto, es algo intrínseco. Por lo medioambiental es como lo higiénico. Es algo que se incorpora que evidentemente no es que tuviera que ser higiénica, sino que la variable higiene tenía que avanzar y tenía que tener un nivel de exigencia mayor, y en vez de tener el fregadero por aquí y el otro por ahí, tenía que ser una cosa húmeda, zonas húmedas de lavar y tal. O sea, se elevó el nivel de exigencia, pero la higiene de la que hablaba Le Corbusier no era una cosa de una variable externa arquitectónica que cambiaba la arquitectura, o lo medioambiental o lo sostenible. Evidentemente, Vitruvio era sostenible. Yo te decía, tienes que orientarlo así, tienes que resguardarte de los vientos, tienes que orientarlo al sol, si el sol es muy directo. En cambio, en invierno tiene que ser el sol así, en verano el sol así, dependiendo un poco también del clima de cada sitio. Vitruvio era sostenible. O sea, lo que pasa es que la sostenibilidad se puede tecnificar, se puede dar un carácter técnico o se puede implementar, pero no es algo que aparezca ahora. Siempre, la buena arquitectura siempre ha sido sostenible. Lo que ha cambiado son los grados y el nivel de tecnificación de esa sostenibilidad. Y siempre ha sido higiénica, pero se puede, pues medioambiental. Eso es algo intrínseco en la arquitectura. En cambio, lo que no es intrínseco son variables muy importantes en la construcción del espacio. O sea, durante el siglo XX, es una clase que doy, que acabo de darla aquí, es que no somos conscientes que hasta hace casi 80 años, o más, 90 años, tú ibas a una escuela de arquitectura aquí en Lima o en París, y se daban tipos, se daban modelos, se basaban en la composición, y te abrían casi el libro del Durán y te decía, coger los ejes, le pones la simetría, compones
horizontalidad, compones los tipos, era una composición morfológica de las formas, de los tipos y con un estilo. Puedes utilizar estilo dórico, jónico, corintio, compuesto, barroco, modificado, superpuesto. Era todo, iban dando y cada vez con más niveles de complejidad, pero era todo a base de niveles compositivos y a niveles morfológicos. Eso, con las vanguardias en el arte, de repente se cambia la manera de pensar. O sea, Le Corbusier en el año 26, cuando le invitan a la Sorbona, delante de toda esta mentalidad morfológica, tipológica, de modelos y de tipos y de estilos, él se presenta con 8 imágenes, que era una Bimbleriot, un cuadro cubista, una imagen del Panteón, una imagen del perfiles del Partenón, la escalera lorenciana de Miguel Ángel, una caja fuerte, y decía, no, la arquitectura ya no son modelos, no tal, esto es la nueva arquitectura, lo que viene del mundo de la técnica, de los nuevos materiales, lo que viene del mundo de la historia ya no es lineal, o sea, no me toca hacer rococó, sino que tú planteas tu historia dentro de la historia, tú eliges, que la historia ya es como un baúl, que tú eliges 3, 4 imágenes porque expresa algo la modernidad, y construyes tu historia dentro de la historia. Es casi como si haces un ejercicio de postales, con todas las postales de historia en un cajón y en un alumno, dices, coge aleatoriamente 3 y construye qué tienen de común, qué tienen de no común, qué puedes sacar de esa unión, pero desde lo abstracto, no desde el estilo, desde la morfología, sino desde lo que hay detrás. Es un ejercicio. Y también aparecen 2 cosas importantes en las vanguardias. Una, que se empieza a trabajar en base al objeto y al espacio. Y van muy rápidos. La construcción del espacio se hace antes en el ámbito plástico. Y después aparecen las acciones. Esto ya nos ha tocado irremediablemente en los últimos 80 años y no somos conscientes que si tú dices voy a abrir, a cerrar, a separar, a conectar, a desconectar, a subir, a bajar, o sea, que son acciones, que son verbos, esa manera de pensar la arquitectura tiene 80 años. Antes no era así, antes era una composición morfológica en un eje que decías, pongo este estilo, luego pongo... ¿Viene habitaciones? Pues habitaciones, 2 tiras. Ahora viene zona común, no sé, desde el punto de vista de la función, y te armabas, y luego estilos, pues el arquitecto estrella, el que sabía componer bien los estilos, o mezclaba 2 estilos que no estaban mezclados. Pero no era lo que es ahora, que son acciones. La arquitectura son acciones, pero eso no somos conscientes que decir la luz de norte entra por esta ventana y rompe el espacio, esa acción de la luz, y todo el mundo dice, sí, la luz de norte entra y rompe el espacio, entra tic-tac, con 11 grados aquí, y rompe, y te diferencia el espacio. Esa noción de la luz rompe el espacio o la luz homogénea unifica el espacio, unificar, romper, que la luz rompa, tiene 50 años frente a los 2000 de la arquitectura, y lo damos por hecho. Y lo preguntas y dicen, no, esto siempre. Así como la sostenibilidad, la orientación, el aprovechamiento del lugar, el genius loci, el genio del lugar, viene desde Vitruvio, el entendimiento de la arquitectura como acciones tiene 80 años. Y es como se proyecta ahora, todo el mundo proyecta, voy a conectar, voy a separar, voy a romper, separo, incluye este paisaje, son acciones, son verbos. Todo el mundo habla en base a verbos. Y eso es bastante interesante. Y después, las acciones sobre la materia, por ejemplo, las acciones sobre la materia, plegar, romper, tal como tú sabes, de Richard Serra, es del año 68. Es decir, voy a plegar, voy a hacer un pliegue, voy a plegar, o el entendimiento de la materia como algo intrínseco a lo arquitectónico, que tenga textura, modificar la materia, lo tectónico, lo estereotómico. Eso viene de Richard Serra, de la lista de verbos, los 107, 106 verbos del año 1967, 68. O hasta el año 68, Martin Heidegger, no hubo nadie en la historia que explicó cuántos tipos de espacio hay.
Si tú le preguntas a alguien, a un alumno o a algún arquitecto, ¿cuántos tipos de espacio hay? Dice, tipos de espacio no hay. Pues hasta el año 68 Heidegger planteó que había 4 tipos de espacio. Entonces yo creo que en el ámbito del pensamiento es donde se desarrolla y donde se ha venido desarrollando hasta los años 70, básicamente. Luego hay una ruptura, ya viene el postmodern, tal, que ya empieza el lenguaje. Esos 50 años, el contenido arquitectónico o lo perceptivo, la importancia de lo perceptivo, lo fenomenológico, cómo llego, el tiempo, los diferentes tipos de tiempo, tal. Todo eso, esos conceptos que ahora están en el ámbito arquitectónico, se han desarrollado muy rápidamente en el ámbito de la plástica. Entonces, entender de dónde vienen las cosas, por qué ahora actuamos con acciones de una manera natural, que si un arquitecto tuviera 100 años, si siguiera vivo, pues diría, no, yo estudiaba la academia, que era academicismo, en el fondo. Academicismo francés, además. Y el libro base era el Durand. Luego había muchos más, pero era un academicismo francés. No, estudiamos cómo hacíamos tal, la tipología, cómo era la tipología tal, los estilos, los órdenes. Eso era lo que se estudiaba en todas las escuelas del mundo y cambia. Entonces, eso hay que estudiarlo. O sea, si quieres estudiar cómo es el tiempo en la arquitectura, y eso a mí me lo contó Chillida, tienes que actuar, tienes que investigarte sobre artistas plásticos o en la plástica que han trabajado sobre eso y eres tú también y a ti te interesa trabajar ahí. Hay 2 maneras vitales de entender la arquitectura y la vida, ¿no? Una es, también depende de las cualidades de cada uno, una es surfear. Tú puedes ir surfeando por la vida. O sea, si eres una persona agradecida físicamente y eres rubio o rubia y se te da bien, pues coges la ola y empiezas a surfear y eres el centro de atención, el centro de referencia, todo el mundo está atento a lo que haces, vas surfeando, te sacan todo el mundo, sales en todas las revistas, sales en las fotos, estás en documentales y estás cogiendo encima de la ola y es algo poderoso que te dice, no, es que estoy aquí y tal, pero es algo que la ola se acaba y cuando la ola se acaba y llegas a la orilla, que ha durado muy poco, 20 segundos, muy potente, miras para atrás y ves que hay otro surfeando en la ola siguiente y ya a ti ya nadie te mira y empiezas a coger tal. Y entonces tienes que volver al mar, ponerte en la cola, esperar 2 o 3 horas subido a la plancha y puede que consigas subirte a otra ola, pero después de muchísimo tiempo esperando porque tienes que esperar, puede que cuando tú vayas no haya olas y no encuentres la ola que a ti te interesa y dices esta no, esta sí. Pero durante un momento has sido el protagonista durante 20 segundos de todo, de manera global, ¿no? Entonces, pero frente a esa propuesta, que no es la mía, porque yo no tengo características para surfear, no porque elija tal, está bucear. O surfeas, o buceas, o otras cosas. Es un ejemplo ilustre. Que es que nadie te ve, tienes tu boya, tienes tu barquita y ¡chop! Te metes y vas buceando y de repente encuentras una cosa, vas construyendo tu propio museo, tu propia narrativa, tu propia historia y puede, y si no, no pasa nada, que encuentres un pecio, ¿sabes? Un tesoro, por decirlo, no un tesoro en el sentido de dinero, sino un tesoro arqueológico, encuentres algo y vas todos los días y ¡chop! Te metes, nadie te ve, pero tú vas construyendo tu propio mundo, tu propio museo, muchas veces una mezcla entre museo imaginario y museo real, vas construyendo tu narrativa, tu historia, te empieza a interesar más lo que hay ahí abajo que cuando sales fuera del agua, y ves los surfistas, ya no te interesa nada, porque estás constantemente construyendo, diciendo que mañana. Duras muy poco, te cuesta muchísimo, puedes estar solamente 2 minutos a pelo ahí porque el cuerpo no te da más, pero vas sacando y vas construyendo tu historia, descubres una historia. Esa es la teoría, esa es la posición, pero por características que a mí me interesa. Entonces, ¿qué vas cogiendo? Pues vas cogiendo, pues encuentras situaciones como es la plástica, en mi caso, pero porque Chillida nos decía, ¿sabes lo que es la densidad del espacio?
Y luego me decía, bueno, no te lo voy a explicar porque vosotros como arquitectos sabéis de sobra lo que es la densidad, sabiendo de sobra que nadie sabíamos qué demonios es la densidad de espacio. Y conseguimos que después nos lo explicara qué demonios es la densidad de espacio, y es verdad. Pero no conozco ningún arquitecto, quizá lo hay, que construya un edificio con densidades de espacio. Chillida sí trabaja, en cambio. O sea, es que todavía se han desarrollado variables en el ámbito plástico que todavía no están desarrolladas en el ámbito arquitectónico. Y son fáciles pero difíciles. Entonces yo creo que incluso encuentras en este buceo, encuentras cosas que no sabes ni lo que son mundos nuevos, luego tienes un mundo y lo dejas aparte, pero está ahí, y es algo que se va complicando, se va completando después o no, o gravita o flota. Pero en nuestro caso, ¿cuál es nuestro punto de buceo? Me puedes preguntar, oye, ¿y tú dónde buceas? ¿O qué, en qué parte? En el mundo de la plástica, de esto que está hablando, en Chillida, en Oteiza, pero también en Leonardo da Vinci, en el mundo del pliegue, en el mundo de las acciones, en el mundo de lo perceptivo, en el mundo del tiempo, en la arquitectura, de cómo lo perceptivo cambia un edificio. Como en la Farnsworth, que es todo menos transparente, porque entre los reflejos y el movimiento, lo perceptivo se materializa. Los vidrios de la Farnsworth están materializados de los reflejos y del movimiento, y de repente te das la vuelta y de repente la luz da de otra manera y ves la visión atravesada, pero te mueves un poco sesgado y ya no lo ves sesgado, sino ves el muro materializado, o sea, lo perceptivo. Estas cosas que cuando Chillida nos dijo, que es una frase que es evidente y que es una frase casi de niño pequeño, pero que te preguntaba cuántas son, porque Chillida hablaba siempre con preguntas, eso era muy platónico, decía, ¿sabes cuántas dimensiones tiene el espacio? Y decía, pues el tiempo, el largo, ancho, alto, el tiempo, el movimiento. Decía, no, mira, para empezar, Leonardo da Vinci ya te planteaba que había alto, ancho, largo y profundo. Para empezar, física. Luego puede estar el tiempo, el recorrido, el movimiento, como dimensión. Pero dimensiones, 4. Y lo profundo es eso que hace que cuanto más lejos esté una montaña verde, cuanto más lejos esté se convierta en azul. Porque tienes que expresar toda la atmósfera, lo atmosférico que está ahí. Y eso hace que se cambien los colores con la profundidad. Que a más profundidad, diferente color. Que hay un momento que se queda sin color, se queda en blanco y negro. Que es un poco lo que pasa en Lima, que es casi que la profundidad la ves en blanco y negro, casi el color desaparece. Aparecen los grises, y luego aparecen luego aparecen veladuras y luego desaparece. Y lo tienes que desvelar, quitar veladuras o develar, como lo digáis. Pero, bueno, pues eso, que es un resumen eso es la profundidad. Y eso en la arquitectura lo tenéis que utilizar. O el enmarcar es aislar. En un paisaje aíslas y cobra fuerza si tú enmarcas algo dentro, que es lo que hacen los muros incas, ¿no? En Machu Picchu, que tienes ese muro que es tectónico y está con 3 ventanas. Y primero lo ves sesgado y lo ves masivo, todo cerrado, porque tiene mucho grosor. Te vas moviendo y cuando estás de frente, las ves sesgadas, casi no lo ves porque el muro te lo tapa, y cuando te pones frente a uno ves enmarcado un pedazo de paisaje y tienes que darte cuenta que estás viendo, porque ese pedazo de paisaje son una unidad. Y entonces dices, no, este es el templo del sol, no sé qué. Vas al lado y es otra cosa. Y vas al lado y cuando te pones de frente es otra cosa diferente, y están los 3 al lado. Eso que ya lo hacían los incas, que es lo bonito de la arquitectura histórica, en este caso inca, también la tienen en todas las épocas buenas. Eso lo que es esa abstracción, el mundo de las ideas, es lo que se puede llevar hoy en día. No decir ahora la arquitectura inca porque pongo piedra con 12 esquinas, con 12 o con... No, esto es lo bueno del inca. Bueno, en nuestro caso, no fue... montas un estudio porque
no montas un estudio ni de manera oficial, bueno, sí lo haces de manera oficial, sino encuentras un sitio donde poder leer, poder dibujar, poder trabajar, viajas mucho de la manera que puedes, traes imágenes, las manipulas, reflexionas, y la posteriori es importante, vas y en principio no tienes nada. Porque yo recuerdo cuando iba a Chillida, decía, pero ¿cómo es posible que este hombre me hable de tantas cosas? Es que está conectado, lo mismo me habla de Goethe, del libro de Goethe, me habla de pintura, me habla de no sé, de arquitectura, de otro escultor, pero va saltando en el tiempo, tiene una especie de intranet ahí que lo tiene todo conectado. Claro, es que tenía 70 años o cuando estaba con él, era el pozo de ese, también buceaba él. Entonces yo creo que te pones a leer, a trabajar y a ver, y te vas al cine a ver una peli, viajas. En ese momento viajamos muchísimo y en nuestro caso yo nada más terminar empecé a hacer el posgrado y empecé a armar y a preparar la tesis doctoral, que es una tesis de la influencia de la pintura en la arquitectura. Y es una tesis donde se basa en Le Corbusier, en cómo en Le Corbusier, los postulados de Le Corbusier influyen en lo arquitectónico, pero de manera genérica. Y entonces nos fuimos a París, a vivir a París, fuimos a la Fundación Le Corbusier, encontré textos y la definición de completa arquitectura, que era desde el juego, sabe correcto, tal. Tienes una segunda parte que es importantísima, encontré la ficha. Alguien la cortó después de una coma, pero tiene una segunda parte que es tan importante como la primera. Encontré el texto de la policromía arquitectónica, la policromía arquitectural, que es que el color destruye objetos, el color crea espacio, etcétera, que es una sensibilidad frente al color que no se ha retomado de Le Corbusier. O sea, la sensibilidad del color que ha seguido es neoplasticista. O sea, el color independiza en un cubo blanco, si metes un muro girado y lo pintas de amarillo, lo entiendes. En un cubo. O lo pones de mármol o lo pones de madera, que los materiales funcionan igual que el color. Eso es una sensibilidad neoplasticista, de independizar los planos con colores, pero Le Corbusier, el entendimiento del color en Le Corbusier no ha seguido, se murió con él, nadie lo ha retomado. Es muy difícil, pero hay que estudiar mucho, hay que saber. Si se quiere, igual no merece la pena, pero vendrá alguien y lo hará. Si se ha retomado el lenguaje de Le Corbusier, los estándares de Le Corbusier. No, lo que empiezas es a trabajar, a montar la tesis y de repente te presentas a varios concursos, los pierdes y uno lo ganas. Pero los concursos los haces, evidentemente, que en nuestro caso fue un polideportivo, los haces cumpliendo toda la normativa. O sea, la normativa de un proyecto, el programa, el uso, eso es facilísimo a resolver. O sea, decir que un proyecto surge por la función y por el uso es como decir que, no sé, que yo como para vivir. Y dices, no, es que también puedes comer con placer y hay una cultura gastronómica. No, yo como para vivir. Hombre, ya sé, evidentemente que comes para vivir, pero es que es evidente, pero eso está incluido ya en el pack de comer. Pero es que además es muchas otras cosas. Tienes toda una cultura histórica. No, esto no me interesa para nada. Pues es lo mismo. El proyecto tiene que cumplir el programa, por supuesto, y la normativa y el presupuesto, pero eso es lo más fácil. Y tiene que tener relación con el lugar, evidentemente. Aunque nuestro entendimiento del lugar es el contrario O sea, frente al lugar puedes hacer muchas cosas. El clásico es, tienes que responder al lugar. El lugar tiene unos condicionantes que tienes que responder. En nuestro caso actuamos de otra manera. Así como Vitruvio quería intentar descubrir el genius loci, el genio del lugar, que tiene, en definitiva, no era responder al lugar, sino que tenía de singular ese lugar, no responder al lugar, porque responder al lugar es muy fácil. En nuestro caso somos más chillianos y yo creo que el lugar está esperando la acción del hombre para completarse. O sea, si tú entiendes el lugar, completas el lugar. Y cuando o sea, él decía, el río está esperando a que el hombre decida dónde coloca el puente y ya se completa como lugar. Porque hasta hacer un sendero, un camino, un lugar,
has potenciado el lugar donde atraviesas, donde colocas el puente, que quizás es el sitio más... O sea, lo has completado. El paisaje está esperando a que el hombre lo complete, para entenderse como lugar, para decir, ya soy un lugar, ya pasa la gente por aquí, ya tengo relación con el hombre. O sea, el lugar no es algo que tú ves y que está ahí y dices, que hay un desnivel topográfico y los vientos y este árbol qué bonito, tal. Estás como tratando el lugar de una manera muy prepotente. Yo miro el lugar y lo manipulo y lo hago. No, tienes que dejar el lugar y es como la casa de la cascada. La casa de la cascada hace que el sitio sea un lugar. Sin la casa de la cascada no era nada eso. Tú pasas por ahí y no decías, sino Wright consigue que eso sea un lugar, o el Panteón, o en la ciudad. Colocar una pieza hace que genere tensiones, relaciones con el hombre, relaciones con lo existente, relaciones con nuevas, escala, y en ese momento se convierte en un lugar. Ese es mi concepto, mi entendimiento del lugar. No es saco del lugar lo que me interesa y lo utilizo y está bien también, no es que esté, pero yo tengo otra manera de entenderlo, así como Vitruvio, es decir, saco del lugar lo singular, el genus, el genio, la magia del lugar. Vale, es otra manera de entenderlo, ¿no? Bueno, son maneras de explicarlo. Al final yo creo que la acción del hombre tiene que completar y hacer lugar. Efectivamente, como tú bien dices, una cosa es el mundo anglosajón, la mentalidad anglosajona, que es Inglaterra, Estados Unidos, Australia, donde el corporate, donde las grandes operaciones se basan en variables mercantiles y tienen estudios que manipulan ese tipo de... necesitan que sean grandes estudios para dar grande imagen. Luego igual lo hace la misma persona que lo haría en un estudio pequeño, ¿no? Efectivamente, en Latinoamérica y en Europa, por un lado en Europa está la obra pública, que hay obra pública, cosa que en el mundo anglosajón no existe tanto, que se plantea siempre por concurso de arquitectura. O sea, las bibliotecas, los museos, los polideportivos, los colegios, todo esto es casi obligado en Europa a hacerlo, bueno, pues sin casi, es obligado a hacerlo por medio de un concurso de arquitectura. Un concurso abierto o restringido, etc. Ahí un joven puede entrar. Un joven tiene las mismas posibilidades, por haber posibilidades de ganar, que alguien que tiene 50 años de carrera o 20, y así ganamos concursos. Entonces está lo público, el encargo público, eso es importante, por ahí puedes entrar. Efectivamente, en España, en cambio, no hay mucha inversión privada a gran escala como puede haber en el mundo anglosajón. Y entonces también se puede hacer. Entonces habremos tenido 2 clientes privados o 3 en 40 años. Todos son concursos públicos ganados. Y en un concurso la gente valora el proyecto, pero luego nadie te va a preguntar si ellos tienen unas necesidades y las cumples y el proyecto es bueno y si el jurado es bueno, ganas. Y luego nadie te lo va a cambiar, te va a decir, tú cumples unos presupuestos, unos metros, y si la arquitectura es buena, ¿no? Entonces hay que diferenciar el mundo del encargo público y el mundo del encargo privado. En Estados Unidos es prácticamente todo encargo privado. Para un joven es prácticamente imposible ganar. A no ser que hagas la tienda de tu prima, la casa de tu padre, el amigo de tu padre que te encarga su casita, y luego habrá siempre 3 o 4 estudios como a la europea, como puede ser Stephen Hall en Nueva York, que es muy... Pero Stephen Hall no ha hecho una torre en Nueva York corporativa, no hace arquitectura corporativa. Y hablando con él, dice, nunca me van a encargar de un solar, viendo a través de su ventana, y dice, nunca me van a encargar de hacer esa torre, porque tiene 20 personas o las que tenga. En su estudio no tiene, y lo tiene a la europea, no es que sea la europea, no lo tiene dentro de ese perfil corporativo que tú has hablado, que necesitas dar imagen, estar en un sitio con mármol, con 2 secretarias o secretarios en la entrada, con gente en la entrada, no sé qué tal, que tienes que tener todo
un stage ahí brutal, y luego al final el que hace el proyecto es un becario que ha venido de Harvard y le dan $1000 y que es el que realmente hace el proyecto, ¿no? Pero bueno, es así, o sea, yo creo que es la diferencia entre encargo público y encargo privado. Aquí en Latinoamérica, en Perú, pues yo creo que en cambio aquí sí que hay más posibilidades, está todavía todo como muy mezclado, no hay obra pública, porque el político no está acostumbrado a... Es más, cuando se acaba el político parece, da la impresión de que la obra no se acaba, porque no saca ningún beneficio de ningún tipo nadie. En España sí se acaba. Pero aquí sí que hay posibilidades de cliente intermedio, que no es un corporate, que no es un... No viene Microsoft o viene Apple, ahí dice, oye, hazme mi... No, pero bueno, es como el país en desarrollo, que es que está así, no como Europa, que empieza a estar así, que da posibilidad de tener varias escalas, varios niveles, y el arquitecto joven aquí puede entrar también. Hacer una casita, una reforma, primero hacer una reforma de 2 pisos, luego le encargan una casita a las afueras fuera de Lima, luego puedes hacer una tienda, puedes hacer luego un edificio de oficinas, que ese señor es el dueño de las oficinas, que hace aquí un edificio de viviendas, ahí ya de trama urbana, de 20 viviendas, ahí en un bloquecito difícil, imposible, que le echas ganas, ¿no? Y lo resuelves, que alguien como más así, más profesional no lo resuelve, porque no lo hace en 5 minutos. Porque hay el entendimiento internacional del profesional es aquel que gana el máximo dinero, realmente se puede suplir con el profesional es aquel que saca el máximo rendimiento y dándole el máximo de tiempo. Y ahí está el arquitecto joven, que es capaz de echar toda la energía necesaria para cumplir, para resolver 13 imposibles viviendas en una esquina, en el barrio San Isidro, por ejemplo. Y al final lo consigue y ha construido en el barrio de San Isidro un edificio residencial, que son 13 viviendas que no ha ganado nada, pero ya el promotor de enfrente se han vendido bien y tal. ¿Quién es ese? Pues ahora hazme un bloque aquí. O sea, es el desarrollo, la trayectoria de un país en crecimiento, en desarrollo. Yo creo que hay una característica universal, que es que nadie sabe para qué sirve un arquitecto, a nivel social, no a nivel particular. Nadie sabe. Y no es un tema de los arquitectos. La gente que sabe lo que es un torero, lo que es un director de cine, lo que es un productor, es porque tiene un gran equipo detrás que se encarga de lanzarlo. Un gestor, un comunicador, un artista plástico hoy en día tiene su comunicador, su galerista. El galerista es el que se encarga de vender, de comunicar. Una película todos sabemos lo que es una película famosísima de superhéroes, que igual ha costado, no sé, $200 millones, pero de los cuales 75 se lo gastan en propaganda. Hasta para eso, hasta para algo que todo el mundo sabe y sabe que va a ser que es muy popular, que forma parte de la cultura popular porque está en todos los medios, en todas las redes, se gasta una cuarta parte en publicidad, en contar qué es eso y en las bondades de esa película, para que te atraiga, para que... El tema es que no tenemos nosotros, ninguna sociedad o las sociedades, excepto la anglosajona a alto nivel, paga lo que el arquitecto hace. Es que es una pescadilla que se muerde la cola. Ni la sociedad sabe lo que el arquitecto hace y como no lo sabe, no te paga lo que realmente haces. Con lo cual no puedes decir, bueno, voy a coger una empresa mediática que explique... Pero eso pasa en todos los niveles. Me acuerdo hace años cuando íbamos a Francia, íbamos con Air France y tenías la pantallita esa que te ponía publicidad y durante un momento había publicidad del Instituto Francés de Arquitectura explicando las bondades de coger un arquitecto en francés. Y salía Dominique Perrault explicando al arquitecto, y tenía 10 variables para el arquitecto. Le va a resolver personalmente su problema, le va a hacer un proyecto ajustado a sus intereses, le va a controlar que
va de su parte, porque es que hay gente que cree que el arquitecto va de la parte contraria, pero vas a ahorrarle, le va a ahorrar, tal. O sea, para la gente era publicidad del Instituto Francés de Arquitectura o del Colegio Francés de Arquitectos, explicando 10 puntos de por qué un arquitecto era bueno para... Era publicidad de France en un avión. O sea, decías, bueno, esto estaría fenomenal hacerlo en Francia. No sé qué pasaría con eso, si influyó a alguien. Pero yo me acuerdo de clientes privados, o sea, la capilla, por ejemplo, la primera capilla que hicimos nosotros, la de Vallacerón, era un prototipo que teníamos en maqueta metálica y vino un cliente que era antiguo jugador de fútbol Real Madrid, bastante culto, campeón de Europa varias veces porque es del Real Madrid. Bueno, esto ya es una broma aparte. Y vino a que le hiciéramos su casa y vino al estudio un poco a ver la puesta de la casa que le habíamos hecho y tanto, bueno, quiero esto y tal. Y teníamos una serie de maquetas encima de la mesa, era como a modo de propuesta, entró, y cuando se iba le dijo, ¿y eso qué es? No, no, esto no es nada, no, dime lo que es. ¿Te gusta? No, no es que me guste, quiero saber lo que es. No es que me gustará cuando... me gustará o no me gustará dependiendo lo que es, de lo que me digas. No, pues trabajamos a nivel teórico, mira las maquetas, es una capilla. Una capilla. ¿Y por qué es una capilla? Es un espacio único que hace para construírmela. Se enamoró de lo que le estoy diciendo. Y al final está, y ahora todavía, años después, me sigue mandando fotos en noche de luna llena, cuando nieva, cuando mira, han ido los ciervos a verla y todo, llena de ciervos, con luna llena que parece plateada. Mira, esto que hablas de la luz plateada, la luz ha nevado y se ve la capilla todo en un manto tal, o un día de niebla. Me sigue mandando fotos, porque él vive ahí, de situaciones extraordinarias o singulares. Todavía está enamorado de ese proyecto. O sea, la gente, como toda la gente lista, que valora las cosas, era un jugador de fútbol muy listo, aunque era jugador de fútbol, ahora es economista y hizo una maestría y tal, o sea, no es una persona... Me dijo esto, me gustará o no me gustará, dependiendo de lo que tú me digas, de lo que sea. Si me dices que es un cenicero, te digo, no, fue una maqueta. Pero le expliques una capilla, esta escala, tal, y de qué será, en concreto, en hormigón, tal. Entonces mejor, házmela, digo, pero si no sabemos ni si, házmela, te pago lo que sea, pero házmela. No, solo quiero que me pagues la ingeniería, que es lo más caro de calcular esto y el poder ponerlo en marcha, pero yo te lo regalo, le dije, el proyecto, porque me pareció un acto de confianza que ya estaba pagado con eso. Entonces, yo creo que, y muchos clientes nos ha pasado que cuando conocen el proyecto, cuando lo ven, cuando lo visualizan, que muchas veces al final de la obra lo hacen suyo, y incluso el que estaba en contra dice, ¿esto qué pasa? No, esto decidimos que iba a ser así. El que más, eso te habrá pasado a ti, el que más estaba en contra, el que más palos ha puesto a las ruedas para que no... Es al final que incluso dice, no, yo decidí que iba a ser esto, tal. O sea, pasa bastante. O sea, yo creo que el conocimiento de la arquitectura haría que la gente se interesara, pero no se puede hacer porque la gente lo tiene que hacer suyo a nivel personal. La arquitectura es algo que la gente cuando lo hace suyo, cuando se hace su proyecto y lo hace personal y lo entiende o lo visualiza, entonces le interesa la arquitectura. Pero a nivel general, la arquitectura, dice, no, pues eso. Y mira qué cosas más feas hay. Claro, evidentemente, como es obligatorio hacerlo, está ahí, pues la gente no le da valor, porque pues hay que hacer unas oficinas, pues no hace oficinas. Pero cuando lo hace personal, cuando le toca el pasar por el proceso y lo hace suyo, el cliente, si no es un cliente aséptico, estos que cambian un corporate, que es un consejo de dirección, que hay 12 personas y después, al acabar el proyecto, son otras 12 diferentes, lo que quieren es apuntarse y que cueste barato. O sea, cuando es personal de verdad, mi experiencia es que a la gente le interesa, pero tiene que hacer suyo, con lo cual, claro, hay un decalaje difícil de
de sobrepasar si no se dan estas condiciones, ¿no? La docencia, yo creo que es algo que necesita dar mucha energía. Si tú eres profesor, has sido profesor, si eres alumno y eres profesor, lo eres, ¿no? Y fuiste alumno hace poco. Date cuenta de lo mismo desde el punto de vista cuando eras alumno, lo veías de una manera y ahora que eres profesor te das cuenta de lo que significaba. Controlas mucho más, lo que dices es mucho más importante. Cuando eres alumno estás pendiente de qué hay de lo mío, o sea, ni se ha enterado, no me ha contestado, esto que es muy importante. Y lo que te está diciendo es mucho más importante, pero hay un decalaje, evidentemente, entre la misma información siendo alumno, recibirla como alumno y darla como profesor. En mi caso, como profesor, cuento estas cosas, lo que a mí me interesa, lo que estamos hablando. Hombre, tienes que corregir a nivel estructural las variables intrínsecas de lo arquitectónico, evidentemente hay que hablarlas también. Es lo que construye, pero como queremos construir espacios para que el hombre los habite, para que el hombre se relacione con la naturaleza, con el lugar, con los demás, con las demás personas, consigo mismo, tienes que construir algo físico que como respuesta sea la construcción del espacio. Esa fisicidad es importantísima. Entonces siempre hay una dualidad entre los conceptos de lo que queremos proponer. O sea, yo creo que hay que enseñar qué quieres hacer, la idea de Alberto Campo, qué quieres construir, y luego cómo lo vas a construir. Y de la importancia del lenguaje, no del lenguaje desde el punto de vista de venturiano, del lenguaje arquitectónico de Aprendiendo Las Vegas, sino si quiero separar y quiero plantear una cosa pesada que separe, que se cierre y tal, ¿con qué lo vas a cerrar? Con vidrio transparente. Hombre, el vidrio relaciona de dentro a fuera, de fuera a dentro. Si quieres separar, parece que estás generando algo murario, estás construyendo, construyes es un proyecto murario, es un proyecto de cajas, es un proyecto, o sea, ¿cuáles son tus acciones? O sea, ¿qué quieres hacer? Que sea coherente y cómo lo tienes que hacer. Y todo eso tiene que tener un proceso de coherencia. Lo que quieres hacer tiene que ser coherente con el programa, con el lugar, con el presupuesto, con el planteamiento, qué escala tiene. Y luego tiene que ser el cómo, tiene que ser una expresión de lo que quieres hacer, también con coherencia. Y ahí ya viene el lenguaje arquitectónico. ¿Qué materiales utilizo? No la foto que he visto de un arquitecto que me gusta, la Catón Basal, y que hace esto quiere hacer esto. Sí, pero la Catón Basal, ¿por qué lo hace? Si supieras por qué lo hace, sabrías utilizar mejor esto que te interesa, ¿no? O sea, el qué y el cómo. O sea, no me interesa esas facultades o esas escuelas de arquitectura que te llaman, que suelen ser muchas anglosajonas. No es que hay de todo, hay en Europa también lo hay. No es que quiero decir que el anglosajón sea no, tiene muchas características y muchas muy buenas. Sobre todo todas las posibilidades que te ofrece la universidad americana. O sea, son las posibilidades que no te ofrece, por poner un ejemplo, otro tipo de universidades, ¿no? Pero a mí, cuando nos plantean, y nos han planteado, no, ven, incluso los alumnos, incluso la dirección de la escuela, no, quiero que vengas aquí y les enseñes a hacer pliegues, les digo, no, si yo no enseño a hacer pliegues. Ah, no, entonces, ¿qué enseñas? No, yo explico lo que es la arquitectura, que pueden ser pliegues o pueden ser otras cosas. Lo que explico es eso, y lo que quiero que cada alumno se plantee por primera vez qué quiere ser él como arquitecto. O sea, tú como arquitecto, ¿qué eres? ¿Qué te hace tilín por dentro? ¿Qué eres? No, pues yo me gustan los pliegues. No, ¿qué te gusta? No, ¿qué eres? El te gusta o no te gusta, siempre digo en clase, no vale para nada, no tiene nada que ver con las cosas. A mí no me gusta Velázquez, pero Velázquez entiendo que es un maestro de la pintura, pero no es lo mío, prefiero Caravaggio y no me gusta Miguel Ángel, excepto algunas obras de juventud, hombre, con excepciones, no es que no me gusten, excepto La Pietà, creo que tenía 20 y tantos años cuando la hizo, pero no me gusta en el sentido pedagógico. Quiero decir que hay que separar lo que me gusta y no me gusta. Y a mí me gusta el cine malo. Poner una película de superhéroes y voy a verla y me gusta, sí, me pasa bien, me he entretenido,
es hedonista y tal, pero ¿es cine en estado puro? No. Entonces, enseño a los alumnos a separar lo que les gusta de lo que son ellos. ¿Tú qué eres? No qué te gusta, porque los gustos cambian. Y además los gustos son, el gusto, si hablamos a nivel de gustos, no hay conversación. A ti te gusta el chocolate, a mí no me gusta el chocolate, me gusta el helado de limón, y yo no te... Las opiniones no sirven para nada, son los criterios los que sirven. ¿Qué es la diferencia entre un espectador en un partido de fútbol que dice, saca ese, quita ese, y el entrenador que no tiene opinión, tiene criterios? Sabe cómo han entrenado, sabe en qué estado está mental, sabe en qué estado de forma está, sabe que cambiando de lugar está, y utiliza criterios. Igual le cae fatal ese jugador, pero lo pone. No utiliza sus opiniones, utiliza criterios. Y frente a un criterio puede haber otro criterio. Y digo, hombre, has utilizado más este sistema porque tenías que haber utilizado este otro, que no es una opinión, es otro criterio. Pero hoy en día se mezclan en toda la cultura y entra en la universidad la opinión y el criterio. Los criterios desaparecen y aparecen las opiniones. Entonces, en una reunión con un cliente, el cliente opina, oye, esto cámbialo aquí y tal. Y le tienes que decir, no, es que mi opinión viene del ingreso de in my opinion, que viene del mundo de la abogacía, donde el criterio lo tiene el juez. El juez no tiene, entonces los demás tienen que decir in my opinion por respeto al juez. Y eso se ha trasladado, oye, pues mi opinión vale lo mismo que la tuya, sí, pero yo no tengo opinión, mi opinión me la guardo. Yo te estoy planteando criterios. Entonces, eso hace que viene al hilo de decir, enseña tu... No, yo no quiero enseñar mi manera de hacer pliegues, mi opinión sobre la arquitectura. Lo que quiero enseñar es criterios a los alumnos, que sepan, es mucho más difícil, criterios basados en qué son ellos. Y les pongo el ejemplo, bueno, pues Miguel Ángel no me gusta, así, y me gusta Leonardo. Miguel Ángel es un crack, pero ¿y por qué? Te dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué no te gusta? Digo, pues porque cuando, por ejemplo, dibujan un brazo, Miguel Ángel dibuja todos los músculos del brazo. Todos los músculos perfectos del brazo. Es un brazo dibujado, que lo puedes ver en internet. Está fenomenal. En cambio, Leonardo da Vinci va a dibujar un brazo, dibuja una manga, un pliegue del brazo. Hace un pliegue y el pliegue te cuenta cómo es la estructura que está debajo. Y además te cuenta si está lloviendo, si tiene tensiones, si tira por aquí, si está tensionando, todo eso te cuenta muchas más cosas y te cuenta la estructura que hay debajo por medio del pliegue. Entonces me interesa esa opción de Leonardo da Vinci, que para dibujarte un brazo te dibuja el pliegue del brazo. O por ejemplo, que es capaz de tener una mentalidad tan científica, que hay un dibujo maravilloso que siempre arranco con eso de las clases, que tiene una pata de caballo acotada. Tiene un dibujo de una pata de un caballo doblada y la tiene acotada con números, medida. ¿Cómo se acota una pata de un caballo? Es que casi sería el primer ejercicio de la entrada del primer año de alguien que llega a la escuela de arquitectura. Le cojan una pata de un caballo, por favor, y la acotan. ¿Y cómo se acota? Y está acotada con un criterio. Está perfectamente acotada. Entonces yo creo que esa manera de entender, de expresar los criterios que se acotan, o expresar que el pliegue explica muchas más cosas, da mucha más información y plantea muchas más variables del brazo que dibujar el brazo mismo, eso me interesa muchísimo más, por ejemplo. Y eso es lo que le enseñas al alumno. No te voy a enseñar a dibujar un brazo, no, te voy a enseñar a que un pliegue o cualquier otra cosa sirve para dibujar un brazo, pero ¿tú qué eres? ¿Cómo usas pliegues? O puedes acotar un brazo, por ejemplo, sería otra manera de expresar. Tú quitas el dibujo del brazo y con las cotas rehaces el brazo. Quitas el brazo y puedes volver a dibujarlo solo con la información que ha quedado, si está bien hecha con los giros, tal. O sea, por eso es importante acotar, porque lo quitas o te da otra información.
o la expresión visual de un brazo, el entendimiento visual te da más información que el brazo en sí, anatómica, o sea, esos brazos anatómicos de los dibujos de los médicos que les interesa la anatomía del brazo, no dicen nada, solo dicen que los músculos, pero si los ves son inertes, o sea, es una cosa como siempre que vas al médico, al dentista y ves los dientes, tal, es información aséptica y autista, es antiplástica totalmente, pero es lo que ellos necesitan, pues. Pero el alumno quiere que le des esa información, enséñame a dibujar los dientes. No, yo no quiero que te voy a dibujar los dientes, un método, yo te voy a dar otras cosas que dan mucha más información sobre eso. Pero hay muchas maneras de hacerlo y quiero que descubras cuál es la tuya. Pues mi día a día tiene una parte común, que es el día a día de todos los arquitectos, que será como tu día a día, que es que constantemente estás dándole vueltas a todas estas cosas, en función de los inputs que tengas viajando. Viajar te genera inputs nuevos. Entonces, estar aquí, estar en Lima, el viaje fantástico, venir de Arequipa, que estoy con Jean-Pierre y Sandra, o sea, ver situaciones nuevas te genera inputs nuevos, te activa inputs nuevos. Y eso estás constantemente pensando. Además, cruzas cosas normales de tengo que llamar a no sé qué tal, con cómo se está dibujado bajorrelieves incaicos, no incas, pero autóctonos dentro de los sillares blancos de la arquitectura española, de los ejes de la composición tal, cómo se superpone un nivel casi que le hubiera encantado a Venturi, un nivel autóctono brutal que le da una singularidad. Entonces, estás todo el rato y tú le sacas una foto, pero a la vez estás pensando en que eso está ligado con lo que viste, con lo que dijiste, con esta charla, estás así. Y después a nivel de funcionamiento, cada día es diferente. Un día tienes que ir a la universidad, otro día tienes que ir en España, el arquitecto, por ley, es el responsable de todo. O sea, tú puedes decir que un ingeniero haga el proyecto de ingeniería, pero no lo firma el ingeniero, lo firma el arquitecto. Y el responsable es el arquitecto. Con lo cual eso tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que tú no te pueden, estos ingenieros que empiezan a aparecer como setas, como hongos, cosas en el techo, los sprinkles, no sé qué, la iluminación, te puedes decir, no, es que sale del ordenador, sí, pero es que yo no quiero lo que sale del ordenador, quiero lo que sale de tu cabeza. Ah, es que eso, bueno, pues esto es lo que sale de mi cabeza, hazlo así, 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 así. Entonces, eso tiene la parte buena que controlas, puedes realizar cosas controlándolo todo, no viene gente que te pone algo. La parte mala es que si está algo mal, el responsable eres tú. Pero entonces, constantemente el día a día es estar pendiente de multiplicidad de decisiones que aunque las haga otro, son tuyas y tienes que repensarlas. Y eso lo llevas a la universidad. Casi en la universidad cuentas tu día a día. O sea, hay un link de conexión entre lo que los alumnos pinchan, se ponen en la pared todos sus proyectos y les vas corrigiendo el proyecto en base a lo que tienes, que siempre es lo mismo y siempre es diferente. Cada día siempre es igual, pero siempre es diferente. Porque siempre es darle vueltas a lo mismo. O sea, el tema del criterio y la opinión sale en una reunión con un cliente, sale en una reunión en una clase y sale en una dirección de obra. Que el constructor, esto hay que hacerlo así. No, pero ¿por qué no? Pero eso será su opinión, pero la mía, yo siempre lo he hecho así. Yo no voy a decir como siempre lo he hecho, ni usted como siempre lo ha hecho, sino como hay que hacerlo. Aunque parezca muy obvio, lo más difícil es la paciencia. Hay que tener mucha paciencia para ir construyendo, en nuestro caso que buceamos, para ir construyendo ese museo de piezas que al final construyen algo. Y tienes que tener mucha confianza en la arquitectura. En mi caso es una suerte que somos dos. Y entonces todos los arquitectos que son dos y somos como unos alpinistas que cuando uno va subiendo se cansa, le dice al otro sube tú ahora y vamos unidos por una cuerda y va subiendo y sube el siguiente a ver el camino y yo voy detrás y ella dice esta parte es Marisa
hazla tú, entonces sigues tú y el otro va detrás. Esta lazada, esa complicidad es importantísimo. Yo creo que el éxito para hacer buena arquitectura, para tener éxito en la tarea, no en proyecto, es tener complicidades.